futuro Canal 23 y a partir de las 9 los canales que están con nosotros, que es el canal Teleuniverso y el canal 24. Y bueno, miles y miles de personas siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Así es que buenos días para todos. Señores, vamos de inmediato con los temas que tenemos en nuestra agenda para el día de hoy. Básicamente vamos a tratar tres temas. Vamos a hablar de la revelación que ha hecho OMS, que está hablando de que un 10% de la población mundial habría sido infectada por el coronavirus. Vamos a hablar de la crónica de una transición fallida, el nuevo libro de Miguel Guerrero. Y entonces vamos a hablar de esta humareda. No es la de la humareda de Duquesa a la que estamos acostumbrados, sino el anuncio del gobierno sobre Odebrecht, que no es más que un humo mediático. Y vamos a explicar un poco más adelante por qué. Entonces, señores, vamos inmediatamente con esto que ha planteado la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahora, lo que se han reportado como infectados de coronavirus en el mundo rondan los 35 millones de personas. Pero sabemos que en todas partes hay un subregistro y que el registro solo se refiere no solo que el subregistro tiene un subregistro, sino que ese registro que tiene un subregistro se refiere solamente a las personas que se han hecho pruebas de coronavirus, que se han hecho pruebas de PCR. Entonces, muchas personas, la mayoría de ellas, en casi todas partes del mundo, son asintomáticas, pasan por el virus, pero no se dan cuenta porque no tienen síntomas y entonces no están dentro de las prioridades del sistema sanitario y no lo detecta. Entonces, cuando estamos hablando de los 35 millones de personas, estamos hablando de personas que han pasado por una prueba, han sentido síntomas o al estar en contacto con personas que han sentido síntomas, se han visto en la necesidad de practicarse las pruebas. Esos son los 35 millones de personas, pero nos dice la Organización Mundial de la Salud que este virus ha infectado a no menos de 780 millones de personas. No 35, no, 780 millones de personas. Esto porque si la OMS está hablando de un 10% de la población mundial, un 10% de una población mundial de 7.800 millones, son 780 millones de personas que habrían sido afectadas en forma asintomática, la inmensa mayoría, por el coronavirus. Entonces, esto es lo que ha planteado la OMS. Aquí en la República Dominicana vemos que están bajando los contagios, también están controlados los fallecimientos, a pesar de que cada día nos enteramos de que alguna persona de la vida pública ha dado positiva. Ayer el director de aduanas, Yayo Sanz Lobatón, comunicó que estaba positivo.
de coronavirus. Y entonces recientemente hemos estado recibiendo ese tipo de informaciones como ocurría al principio de la pandemia, que en principio eran personalidades importantes, muy conocidas, las que informaban de su positividad. Ahora estamos en una etapa similar. Desde luego son personas que por la naturaleza de su trabajo son personas muy expuestas, porque tienen que entrar en contacto con muchas personas. No hay manera de que el director general de aduanas pues trabaje totalmente aislado. No hay manera. Él tiene que recibir personas, tiene que conversar constantemente con su equipo de trabajo, tiene que conversar con el personal, sí, tiene que estar en actividad constante, en contacto con otras personas. Es muy difícil poder hacer un trabajo eficiente totalmente aislado. Y lo propio pasa con senadores, lo propio pasa con ministros que han estado positivos del coronavirus. Entonces, a propósito, señores, que decía como si nada que somos en el mundo unos 7.800 millones de personas. A propósito de este dato, para comentar lo de la OMS, uno ve entonces cómo han evolucionado las cosas y cómo a partir del momento en que la primera y la segunda revolución industrial permitieron pues el control de las pandemias, pues la población empezó a crecer a un ritmo que revolucionó mucho las cosas. Por ejemplo, cuando vemos el dato de cuál era la población mundial en el año de 1750, en el año de 1750 la población mundial andaba entre los 650 y 850 millones de personas. 100 años después, que es 100 años después que nace la República Dominicana, que surge en el año de 1844, 100 años después, en el 1850, entonces la población mundial era de 1.100 millones de personas. De 1.100, entre 1.100 y 1.300 millones, era ya para el año de 1850. Entonces, ya a partir de ahí no podemos esperar un siglo, para que se produzcan estos crecimientos de la población, para medir la población. ¿Por qué? Porque aquí ya se ha presentado la primera revolución industrial. Aquí se ha presentado la primera revolución industrial. En la época de la revolución agrícola, que fue la revolución que siguió, digamos, a la época esta del Paleolítico, a la época de los cazadores y recolectores, esa época es sustituida por la de la revolución agrícola. Entonces, la población en la época de la revolución agrícola crecía, pero era diezmada constantemente por las pandemias. Constantemente esa población era disminuida. Entonces, cuando la propia revolución agrícola también conllevaba procesos muy injustos que contribuían también a diezmar la población, porque no solo eran las pandemias, también eran los eventos de la naturaleza que creaban hambruna, porque una inundación dañaba toda una cosecha, una sequía dañaba toda una cosecha, y entonces era a pasar hambre que se iba. Bueno,
La primera etapa también de la revolución industrial fue una etapa sumamente, digamos, agresiva, muy inhumana, de explotación intensa. Ahí es precisamente que surgen en respuesta a todo eso las ideologías que después van a caracterizar los principales acontecimientos mundiales, y después nos avenimos a la etapa de la segunda revolución industrial, donde ya tenemos descubrimientos que nos van a dar herramientas que son las que han permitido, han potenciado este gran crecimiento de la humanidad, que a pesar de que en 2500 años ha vivido una cantidad de pandemia, ninguna había tenido este carácter global que tiene y ha alcanzado el coronavirus. Entonces, vamos a pasar inmediatamente a hablar de la obra de Miguel Guerrero que he estado leyendo, que se titula 1978-1986, crónica de una transición fallida. Lo creo de lectura obligatoria para todos los que estamos en este ejercicio de opinión, porque nos permite documentar acontecimientos de la historia reciente, refrescar acontecimientos de la historia reciente, que nos ayudan mucho en una visión del presente y del futuro. Nos ayudan bastante en esa visión del presente y del futuro. De hecho, nosotros los hacemos a diario, pero lo hacemos de manera aislada. Para poder comentar tenemos que estar consultando constantemente datos de cosas que han ocurrido en el pasado. Aquí encontramos de manera muy bien tratada lo que ha sido nuestra historia vivida, nuestra historia reciente, y entonces, además de bien escrita y de una lectura fácil, de una lectura que no aburre, no es sin embargo literatura, es historia, es historia, y como tal está avalada por los hechos, porque el historiador no puede consentirse el apartarse de los hechos para, digamos, embellecer los hechos como lo hace el literato, para crear imágenes y crear una serie de situaciones. Siempre tiene que estar apegado a los hechos, y como siempre tiene que estar apegado a los hechos, ahí hay un valor que es importante para todo el mundo. No importa que usted en algunos acontecimientos piense igual que el escritor o piense distinto al escritor. Lo importante es que el escritor, para avalar cualquier juicio, tiene que presentar los hechos, y lo presenta. Y entonces ya a partir de los hechos usted se forma también su propio criterio. Es decir, es un aporte importantísimo. Entonces, hay un preámbulo en esta obra que es interesantísimo, porque nos ilustra de cómo ha cambiado nuestra economía. Ahora, nuestra principal preocupación es el turismo, porque el turismo representa el 7% del Producto Interno Bruto. Lo que tiene a la economía dominicana fundamentalmente paralizada en estos momentos es la situación de la industria turística. Desde luego, hay otros componentes, pero esa industria turística tiene un impacto pues determinante en lo que ocurra con nuestra economía. Así como hoy tiene la industria turística ese peso lo tenía pues la industria azucarera. Entonces, en este preámbulo sobre lo que pasa en el año de 1977 con la industria azucarera, y que desde luego es el preámbulo económico que va a aceitar la maquinaria que produjo el cambio que llevó a votar contra el Partido Reformista Social Cristiano, además de las
quejas de otra naturaleza que habían sobre los temas de la violencia, ¿no? Política de entonces y de tema de corrupción, de una serie de temas, pero uno sabe que en la política siempre hay una base económica que, digamos, alimenta todo, aunque no sea el hecho único. Entonces, esa base económica fue, pues, el deterioro de la industria azucarera. Si al referirme al turismo estaba hablando de un 7% del PIB, la industria azucarera para entonces no era un 7% del PIB, era un 20%. Pero no solo era un 20% del PIB, era un 60% del empleo industrial en la República Dominicana. Entonces, lo que pasara con esa industria era clave. Y empiezan a producirse en el mundo una serie de acontecimientos que llevan hacia la baja los precios del azúcar y colocan los precios del azúcar por debajo del costo de producción. En la República Dominicana, que en esos momentos una libra de azúcar salía por 11 centavos, la producción por 11 centavos de dólares, que vamos a ver que era igual prácticamente que el peso, pues llegó a hablarse, a venderse, siendo las mejores ofertas a 8,50, que a 6, que a 7, es decir, que la situación de del principal puntal de la economía se deterioró considerablemente. Pero además de ese deterioro, es decir, nuestra principal fuente de ingreso de divisas, que no era el turismo entonces, sino la industria azucarera, que estamos hablando del 20%, siendo nosotros el principal país exportador hacia los Estados Unidos, por ejemplo, se deteriora. Pero eso coincidió con un proceso de elevación de los precios internacionales del petróleo. Y eso no daba otra cosa que crisis económica, porque la fuente que nos da el ingreso de divisa se cae. Y al mismo tiempo estamos ante el desafío de mayor búsqueda de divisa para enfrentar los precios internacionales del petróleo. Entonces, eso es la base de ese acontecimiento económico que ayudó a expulsar a Balaguer del poder. No estoy diciendo que fuera el factor que lo expulsara en el 78, sino que ayudó, que aceleró la expulsión de Balaguer en el 78 del poder. También menguó los éxitos del gobierno del presidente Antonio Guzmán. Y entonces ahí se van a dar una serie de acontecimientos que lamentablemente frustraron muchas de las expectativas que la gente se había creado con el nuevo gobierno del presidente Antonio Guzmán. Pero la gente no sabía que ya la base económica, esa misma base económica que había contribuido a desalojar a Balaguer, también iba a contribuir con que las expectativas del caso de Antonio Guzmán se menguaran. Ese preámbulo que está bastante bien documentado sobre lo que ocurrió con la industria del azúcar es realmente fabuloso. Pero yo quiero citar aquí, pues, algunas cosas que dijo Joaquín Balaguer 34 días después del gobierno de Antonio Guzmán Fernández. Ustedes recuerdan que hemos comentado que Balaguer se tiró el discurso de Guzmán, etcétera. Él no esperó 100 días para hablar, él tuvo que hablar antes, porque el presidente Balaguer debió salir del país a un tratamiento médico en España. Entonces, como se iba a ausentar del escenario nacional, habló. Por eso fue que habló antes de los 100 días, habló a los 34 días del gobierno de Antonio Guzmán. Y tuvo que referirse a una serie de ataques que se le venían formulando desde el gobierno y ataques que estaban ya en el propio discurso inaugural del gobierno del presidente Guzmán Fernández. Entonces,
Dice Balaguer, entre otras cosas, y aquí está citada una entrevista que dio para entonces al periódico El Caribe, a propósito de que salía del país. Dice Balaguer, a propósito del tipo de oposición que iba a hacer, que le preguntaron qué tipo de oposición usted va a hacer, doctor Balaguer, qué tipo de oposición va a hacer el Partido Reformista, dice Balaguer, observaremos el curso de los acontecimientos y en el momento oportuno intervendremos para apoyar lo que merezca ser apoyado y para combatir lo que sea digno del repudio general. Esa es la posición que Balaguer hace sobre qué tipo de oposición hará. Apoyar lo que merezca ser apoyado y repudiar todo lo que merezca el repudio de la sociedad. Entonces, con relación a la realidad que se insistía mucho en que las obras que él promovió eran obras suntuarias, él decía en esa conversación, la realidad ha demostrado que las obras llamadas suntuarias han obedecido, en la mayoría de los casos, a necesidades impuestas por el desarrollo social y económico del país. El embellecimiento, por ejemplo, de la capital de la República ha contribuido al incremento del turismo y ha servido de estímulo a una de las fuentes principales de nuestro desenvolvimiento económico, la industria de la construcción. Entonces, más adelante, a Balaguer, al hablar de sus funcionarios, le dicen doctor Balaguer, y de la imagen de sus funcionarios que usted piensa, de la gente que le acompañó, que algo similar ocurrió ahora con Danilo Medina cuando habló en el video que se filtró. ¿Qué dijo Balaguer de sus funcionarios, de la gente con la que él gobernó? Él dijo, la labor de muchos de ellos ha sido sin duda negativa, pero me fue prestada en momentos difíciles para la presente administración con coraje y lealtad. Repito, ¿qué dijo él de sus funcionarios? La labor de muchos de ellos ha sido sin duda negativa, pero me fue prestada en momentos difíciles para la presente administración, con coraje y lealtad. Es decir, muchos podrán tener una imagen negativa, pero tomo en cuenta el momento en el que ellos me prestaron ese servicio y cuál era la situación del mundo y del país, y me lo prestaron con coraje y con lealtad. Entonces, sobre el Congreso y las vistas públicas del Congreso, porque Balaguer aquí aboga porque los procesos en el conocimiento de las leyes sean más abiertos y democráticos. ¿Y de qué se queja con las vistas públicas? Dice Balaguer sobre las vistas públicas que convoca el Congreso, que Balaguer se quejó de las vistas públicas que solo han atraído a grupos que han respondido al llamamiento de las cámaras, y aquí está citado textualmente lo que él dice, cuando algún interés particular requería su intervención con fines generalmente egoístas. Y bueno, habla de las Fuerzas Armadas, de la policía, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional pasaron por graves crisis en 1965 como consecuencia de la guerra civil de ese año. Sin embargo, el problema de la división patente en la existencia de los campamentos rivales, uno en San Isidro y otro en la base naval, fue superado por las Fuerzas Armadas fue superado por las Fuerzas Armadas que hoy en día se hallan sólidamente unidas, gozan de una excelente preparación técnica y tienen mayor conciencia de su papel de cuerpos no deliberantes, en cuyo seno abundan, cuando habla de la policía, oye cómo se refiere a la policía, dice la policía, en cuyo seno abundan los maleantes por no haberse hecho en años inmediatamente anteriores a 1965 una selección cuidadosa de su subalterno. Y entonces, a propósito del futuro que le esperaba al Partido Reformista, dijo, creo que el Partido Reformista deberá ser reorganizado y que su política proselitista debe girar principalmente en torno a algunas figuras jóvenes de relieve. Estoy hablando de lo que Balaguer estaba viendo para poder llegar al poder después del 86, cuál era el rumbo que tenía que coger el Partido Reformista. Todo mi esfuerzo
todo mi esfuerzo se concentrará como presidente de esa institución política llamada a desempeñar un papel de importancia en el periodo presidencial próximo, en atraer al seno del partido núcleos valiosos de nuestras generaciones. Señores, fabuloso este libro, es adictivo porque la cantidad de informaciones objetivamente tratadas que están, nos ayuda mucho en las tareas cotidianas, pero tengo que ponerle un punto y aparte, porque ayer el gobierno, buscando la forma de salir de la crisis de imagen que se le había presentado con el intento de colocar por debajo de la mesa una reforma fiscal en un proyecto de presupuesto, pues ayer ofreció una rueda de prensa anunciando la ruptura con Odebrecht y con sus consorciados, porque no solo fue con Odebrecht, sino con sus consorciados. Eso no pasa de ser lo que ustedes vieron ayer. Y cuando le pregunten en estos días al consultor jurídico cómo va eso, él dirá que va bien, que va viento en popa. Y cuando le pregunten al ministro de Obras Públicas, que ha sido a quien se le ha ordenado esto, dirá que ese proceso va en marcha. Pero ese proceso irá en marcha hasta no llegar a ninguna parte. Hasta no llegar a ninguna parte, porque hay una serie de cosas que realmente limitan bastante la posibilidad de actuar en estos casos. Y entre esas cosas está un Estado de Derecho que hay en la República Dominicana. Entonces ese Estado de Derecho que hay en la República Dominicana, que lo encontró don Luis Abinader, y yo espero que lo deje intacto cuando le toque abandonar el poder, ya sea después de un periodo o después de 2 periodos, nadie sabe, que deje ese Estado de Derecho intacto. Ese Estado de Derecho conlleva pues la seguridad jurídica y hay un respeto por los derechos adquiridos. Y eso es una cuestión elemental. Eso es una cuestión elemental. Eso no anda en discusión. Entonces, un contrato, una contratación que es producto de una licitación ganada, no la rompe unilateralmente el gobierno. No puede una disposición del gobierno unilateralmente afectar ya ese hecho. No puede hacer. ¿Qué pasa? Que en este caso, por ejemplo, si hay alguna contratación en la que se esté dando un tema de lesividad, bueno, puede haber una acción administrativa primero para demostrar esa lesividad, es decir, en qué resultan lesivos al interés nacional esos contratos. Entonces, administrativamente, ahora lo primero que habría que hacer es dedicarse a demostrar la lesibilidad de cada uno de esos contratos. Como ellos son magos en algunos casos, podrán demostrar que un contrato, por ejemplo, que tiene, y lo voy a citar, miren cuál es la situación de esos contratos, para que avancemos rápidamente. Vamos a ver cuál es la situación de esos contratos, que hoy varios periódicos así lo destacan. Por ejemplo, el contrato Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Bávaro, Ubero Alto, Miche, Sabana de la Mar, y la construcción de una terminal portuaria en Sabana de la Mar. Ustedes saben qué porcentaje de ejecución tiene esa obra en ese contrato. Ese contrato tiene, que incluye varias obras, ese contrato tiene un porcentaje de ejecución de 96.84%. En estadística, si eso fuera una encuesta, eso fuera 97%. 96.84%. Entonces, señores,
qué bendito criterio de eficiencia es el de un gobierno que tiene unas obras o un conjunto de obras en un 97% de ejecución. En vez de coger eso y decir, vamos a terminar esto, vamos a acabar esto, ¿qué es lo que pasa? Vamos a resolver esto. Pues es un 3% de ejecución lo que falta. Es un 3% de ejecución. Vamos a resolver esto. ¿Por qué esto no se ha terminado? ¿Por qué la gente no se está beneficiando ya de esta obra? Si ya hemos hecho la inversión correspondiente, ¿qué es lo que ha pasado? Y incluso en los 100 días, resolver eso. No. Dígame cuál es el criterio de eficiencia de que vamos a coger ahora, primero, a tratar de demostrar la lesividad de ese contrato. Después que una acción administrativa, porque eso no basta con una acción administrativa del gobierno, después entonces tenemos que ir a una instancia contenciosa administrativa, porque eso es la justicia definitivamente la que tiene que aprobarlo. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es crear una crisis, un entaponamiento, para después no resolver nada, paralizar las cosas, que salgan más caras, y después tener que hacer las cosas como estaban. Porque eso es lo único que ocurre cuando usted tiene eso. Mire, por ejemplo, esto lo publica hoy el periódico Hoy, también lo tiene el Diario Libre, que tienen una relación de las obras. Por ejemplo, ya cité un contrato que tiene un 97% de ejecución. Lo vamos a parar y que dijo ayer que se van a hacer una licitación nueva. Disparate. Disparate. Por ejemplo, Atomayor, contrato, diseño de construcción y financiamiento del proyecto del corredor ecológico. No, eso es Santiago. Eso es Santiago. Lo primero era Atomayor. Esto es ya Santiago. Entonces, esto es diseño y construcción y financiamiento del proyecto de corredor ecológico Pontenzuela en Santiago de los Caballeros. El consorcio Corredor Duarte. Esa obra, ustedes saben qué porcentaje de ejecución tiene esa obra. Un 93%. Si la obra que tiene un 93% de ejecución, ahora vamos a hacer un lío. Pues es un gobierno tan eficiente que en vez de buscar la forma de que esa bendita obra termine, ahora va a hacer un lío, va a tratar de hacer un lío para paralizarla y después tener que hacerla como se estaba haciendo. Después de que incurramos en costos adicionales y encarezcamos todo esto más para volver al mismo nivel, porque una obra que tiene ya un 93% de ejecución. 93% de ejecución. Bueno, el contrato, otro contrato, diseño de construcción, gestión de financiamiento para la reconstrucción y mejoramiento de la carretera Cibao Sur. Entonces, ahí está esta obra. Esta obra tiene un 84.70% de ejecución. Vamos a hacer un lío para paralizarla más de lo que está. Vamos a hacer un lío para paralizarla más de lo que está. Y después del lío, después que tengamos un año o año y medio perdiendo el tiempo, vamos a tener que volver a hacer las cosas, pero ya con unos costos, con unos sobrecostos para el país. Porque al país le sobran recursos para ponerse ahora en sobrecosto de pendejadas. De pendejadas porque, señores, ¿quién no sabe en este país? ¿Quién no sabe en este país que un contrato no se puede anular por una disposición administrativa? Que tienen que mediar una serie de cosas que en todos estos casos serían más traumáticas que beneficiosas. ¿Y de qué es lo que se trata al final? No es de hacer que las cosas salgan en el menos tiempo posible, al menor costo posible. Esa no es la eficiencia, con la calidad, desde luego, requerida. Esa es la eficiencia. No. Vamos a meter ahora una perturbación en esto. Vamos a una perturbación en esto, una perturbación que además arrastra innecesariamente
a un conjunto de empresas, porque cuando estamos hablando de las empresas consorciadas de Odebrecht, estamos hablando de los principales constructores de la República Dominicana, las principales empresas constructoras de la República Dominicana. Incluso proyectos que el gobierno piensa llevar a cabo. Hasta ahora, de todo lo que yo he escuchado del gobierno, de lo que ellos han anunciado, la cosa más interesante parece ser la autovía del Coral. En términos de desarrollo económico, etcétera, es una obra que lo que yo he escuchado decir de ella, ojalá que la puedan ejecutar, ojalá que se lleve a cabo, ojalá que la puedan armar, porque hasta ahora no tenemos nada que impacte en desarrollo económico. Lo otro, la reparación de 30,000 casitas, eso no le hace cosquilla a la industria de la construcción, que por cierto, ahí usted ve las mayores ridiculeces. Señores, pero este país es para atrás que va. Pero antes una casita de madera, de pino, era un carpintero que la hacía. Y con un piso pulido, eso usted lo resuelve un carpintero sin problema. Y bien hecha. Pero ahora se necesita un título universitario para, pues usted tiene que ser ingeniero o arquitecto para una casita de madera, y pino, que a los 2 años de agua, sol y sereno no hay casita. Usted necesita o ser arquitecto o ser ingeniero, pero no basta, usted no puede ser un ingeniero cualquiera. Usted tiene que tener una cuenta de 25 millones de pesos. Usted tiene que tener equipos. Pero, ¿y equipos para qué? ¿Para qué usted me está pidiendo equipos pesados? Para hacer una casita, una casita de madera, de pino con zinc y un piso pulido. Y un piso pulido. Pero, señores, eso lo resuelve un carpintero. Para eso no debía estarse exigiendo aquí ni título universitario, ni muchos requisitos. Eso debería estarlo el gobierno haciendo para aprovechar e incorporar a mucha gente a trabajar. A mucha gente a trabajar que tanto lo necesitamos en estos momentos. No, pero usted va al pliego de condiciones. Usted va al pliego de condiciones y es una presa lo que van a construir. Es una presa porque... venga acá, ¿y qué experiencia usted tiene en la construcción de obras similares? Pero ¿y qué maldita obra similar? Una casita de madera. Una casita de madera con piso pulido. Complicando la cosa. Pues ese concurso debía ser para maestros, constructores y carpinteros. Y ven acá, usted tiene sus herramientas, tiene su cosa, tiene esto, tiene aquello, para adelante, porque lo que queremos es mover la economía, mover los pesos. No, eso es una cuestión que es para ingenieros, y cuidado, para ingeniero solvente. Ingeniero solvente, pero lo que va a hacer el ingeniero solvente es un pisito pulido y una casita de madera. Entonces usted ve complicando las cosas donde no hay que complicarlas. Y entonces buscando más sitios para complicarla. Así no va a arrancar la economía. De manera que, en conclusión, eso es nada más que buscando desalojar un tema con otro tema, pero a la hora de la práctica, ni por razones jurídicas, ni por razones prácticas, lo que están hablando procede. Y ustedes lo verán más adelante. Cambio y fuera. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Descubre todo lo que puedes lograr